Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes y televidentes. A través de la presente entrevista nos permitimos profundizar e indagar sobre la normatividad de la comunicación en Colombia, para lo cual nos acompaña hoy el señor Rodrigo Hernán Acosta Barrios. Él es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, él es administrador de sistemas de información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha hecho varios diplomados, yo solamente voy a mencionar dos: el de Derecho de las Telecomunicaciones y en Derechos Humanos y Ordenamiento Territorial. Trabajó durante muchos años en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, es coordinador general de la Mesa Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria y Alternativa, en cumplimiento evidentemente de los decretos 292 y 149 y 150 del Consejo de Bogotá. Es director de los medios de comunicación bogotasocial.org y Bogotá Social Televisión. Es coordinador de la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria, presidente de la CCC, de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa. En las preguntas estaremos quien les habla, Javier Cárdenas, y por supuesto también Fabián Andrés Vargas Rivera. Fabián, buenos días. Hola Javier, muy buenos días. Bueno, es un placer para mí tener la presidencia acá de Rodrigo, que amablemente pues nos dio este tiempo para responder algunas preguntas que tenemos y resolver nuestras incógnitas en cuanto a lo que estamos estudiando y el foco o lo que busca este curso en el cual estamos. Sí, y yo creo que es muy importante esta entrevista teniendo en cuenta no solamente los puntos de vista académicos que tenemos hoy presentes, sino también lo que está ocurriendo en el país y lo que está ocurriendo en Bogotá. A Rodrigo, como usted bien lo dice, Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Muy buenos días, Javier y Fabián, para servirles. Pues Rodrigo, usted dirá por dónde comenzamos. Tenemos inicialmente la declaración de la UNESCO del año 2008, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto de San José. Usted dirá por dónde arrancamos. Bueno, yo creo que lo primero es explicar ese aspecto conceptual que involucra el derecho a la comunicación como el pleno ejercicio de todo ciudadano al derecho a informar, a ser informado, a crear, a administrar, ser propietario de medios de comunicación sin límites de territorios y sin censura. De manera pues que ese es el primer elemento conceptual del derecho a la comunicación plena. Eso involucra pues obviamente al acceso a todo tipo de información, salvo esa información por seguridad nacional o por propiedad intelectual, pero todo ciudadano y en especial quienes hacemos el ejercicio periodístico y de medios de comunicación tenemos ese pleno derecho. Lo segundo es como aspectos conceptuales que debemos tener en cuenta, y es qué se requiere para el ejercicio de ese pleno derecho. Entonces lo primero es comprender qué bienes públicos se utilizan para los medios de comunicación. Y entonces dentro de ello encontramos a nivel internacional y a nivel nacional en la Carta Política varios bienes públicos, y esos bienes públicos son el espectro radioeléctrico, que es espacio, pero que a su vez es territorio y bien público, muy similar al río Cauca o al río Magdalena, sobre lo cual se montan los canales de información, sean frecuencias del espectro usadas para satélites o del espectro usado para radiocomunicaciones, telecomunicaciones, meteorología, satélites, bueno, todo esto. Incluso recordar también que sobre frecuencias va la telefonía móvil celular, muchas de las frecuencias también para los casos de emergencias y demás. Ese es un primer concepto para poder garantizar el derecho a la comunicación. La plenitud en el uso de esos bienes públicos. Entonces ahí van surgiendo varias interrogantes, ¿no es cierto? Y es si esos bienes públicos están para el uso de la ciudadanía o están monopolizados. El caso del espectro, por ejemplo. El otro otro bien público es la órbita de los satélites geoestacionarios, en donde Colombia tiene la mora de
tener su propio satélite geoestacionario de comunicaciones, incluso de prospección geológica, geográfica y demográfica. En ese espacio del satélite, pues no tenemos tampoco la Agencia Colombiana del Espacio que proponemos crear. Y otro tercer elemento importante como bien público es la plataforma submarina como espacio para donde van los cables submarinos de comunicación primordial como carriers de las comunicaciones internacionales vía las fibras ópticas y los cables transatlánticos, pues los cables que van por el Caribe, pero también pues, que van por el Pacífico. Y otro que es el espacio público, que involucraría el suelo y el subsuelo, por donde se ubican todos los temas de canalizaciones, y el espacio aéreo, pues donde se ocupan a través de posterías, ¿no es cierto?, todo el tema de cables. Entonces, si ustedes observan, estamos hablando de unos bienes públicos que han venido siendo monopolizados por transnacionales, limitando esa garantía del derecho a la comunicación. Desde allí en adelante, entonces ya sí podemos como empezar a responder tu pregunta inicial, Javier, de cómo es el origen de todo este tema del derecho a la comunicación. Y podemos partir que el informe McBride, del Nobel McBride, se refirió a la lamentable concentración que había en ese momento, pero que se ha profundizado, de los medios de comunicación, pero también de los contenidos, del origen y las fuentes, que eran, como él denomina, los países del centro, es decir, solamente en Estados Unidos, algo en Europa para ese momento, pero que hoy todo esto se concentra a través de la propiedad de los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales. Entonces vemos en el mundo, pero en especial en América Latina y en Colombia, como unos pocos grupos económicos integrados horizontal y verticalmente. Horizontalmente, cuando nos referimos a que los dueños de los bancos y los dueños de las empresas industriales más importantes de Colombia son dueños de los medios de comunicación, y verticalmente porque entonces a un medio X o a un propietario o una empresa de estas se le permite a su vez que sean dueños de revistas, de periódicos, tengan frecuencias múltiples en FM, en AM y cubriendo territorios, cubriendo sectores, vuelvo y repito, revistas, periódicos, radio y demás. Entonces hacen uso intensivo y monopolizado de esos bienes públicos. Entonces ese llamado que se hizo desde la UNESCO era a democratizar los medios de comunicación como un factor preponderante para el desarrollo humano. Allí vinieron varias declaraciones, incluso en el marco de otras instituciones internacionales, sobre la importancia de la comunicación para el desarrollo humano, porque los medios de comunicación se convierten en un punto de encuentro y un punto de negociación sobre el futuro de las ciudades, el futuro de los pueblos, de las naciones, de los estados, en la medida que se pone de presente a la opinión pública de la ciudadanía los problemas de mayor relevancia. Y si a través de los medios de comunicación no se hace eso, sino que están monopolizados, y por ejemplo Colombia requiere una reforma a la salud o una reforma laboral justa o una reforma pensional, entonces esos medios de comunicación ya no van a representar en forma democrática los intereses ciudadanos, sino más bien los intereses de los propietarios, de los fondos de pensiones y cesantías o de las empresas privadas integradas que a su vez controlan la salud. Entonces aquí estamos de frente a una antidemocracia frente a la información, vuelvo y repito, el monopolio de los bienes públicos y a su vez la concentración duopólica o monopólica de los medios de comunicación, y el reto que tiene la ciudadanía, ustedes como profesionales de comunicación, los directores de medios alternativos comunitarios, los youtubers y demás ciudadanía conscientes, y en especial los movimientos sociales, de observar la importancia de democratizar este derecho tan fundamental, y yo diría de cuarta generación, pues, que son el derecho al acceso al conocimiento y a la información.
Rodrigo, es muy claro lo que nos estás diciendo y entendemos que hay un monopolio que, según tu punto de vista, falta democratizar ese derecho del cual nos hablas a la comunicación. Desde ese punto de vista tuyo, a nivel de reglamentación, ¿qué crees que debe hacer el gobierno para que ese derecho sea legítimo y que realmente esa información y ese derecho a la comunicación que tiene el ciudadano sea efectivo y le llegue como debe ser y no esté manipulado por esos monopolios de los que nos hablas? Para que el ciudadano del común pueda disfrutar libremente de las frecuencias, por ejemplo, algo que ya está pasando en México. Ya la ciudadanía puede tener uso de Wi-Fi en las bandas de 6 MHz. Entonces, nosotros solamente tenemos unas frecuencias limitadas en Wi-Fi. También en México se tienen uso en las bandas de 700, que son las bandas de telefonía móvil celular, y hay, llamémoslo así, comunicación de comunidades completas rurales, por ejemplo, a través del uso de estas iniciativas comunales sin que tengan que pagar el uso del espectro. Entonces hay que empezar por normas muy importantes y por ello estamos proponiendo desde varios gremios, en especial desde la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa, pero también desde Una Colombia, que también recoge esta segunda agremiación, los operadores pequeños y medianos prestatarios de Internet, es decir, de los municipios, pero también de aquí de Bogotá, de las grandes ciudades, pero no estamos hablando de los monopolios, sino de defensa de industria nacional. Incluso de esta agremiación soy el director ejecutivo y de la primera que he hablado, la Tríplice, soy el presidente. Fui llamado en esta segunda hace algunos pocos días. Y quiero decirles que tenemos dos grandes propósitos y uno es la necesidad de tener un proyecto de ley de medios que garantice lo que estamos hablando aquí. Entonces, por ejemplo, hay que democratizar el uso del espectro radioeléctrico, una tercera parte de frecuencias y potencias. Para ello te doy un ejemplo, Fabián y Javier. Las emisoras comunitarias les dan unas potencias promedio de 120 watts y máximo 250 en las áreas rurales, pero a RCN o Caracol les dan potencias de 30.000 o 100.000 vatios de potencia. A las emisoras comunitarias les obligan a hacer reuso de frecuencia, es decir, no pueden subir el dial, porque si hay una emisora aquí en el norte de Bogotá, se puede chocar con otra emisora al sur de la ciudad, o otra emisora comunitaria, o con un municipio cercano aquí en Cundinamarca. Esas son formas de censura a la luz de las declaraciones internacionales. Entonces, y lo mismo pasa en televisión comunitaria. La televisión comunitaria no puede tener más de 6.000 suscriptores, mientras que la competencia, es decir, la televisión por suscripción, puede tener miles o millones de usuarios. Eso es una forma en que ha sido sometida la ciudadanía a unos límites absurdos. Entonces estamos proponiendo en este proyecto de ley, uno, la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación de las barreras regulatorias y asimetrías que se han creado en contra del derecho a la comunicación. Estamos pidiendo también, por ejemplo, que los gastos de gestión de la divulgación pública, que comúnmente ha sido utilizada por los gobiernos como forma de publicidad, en realidad debe ser la oferta pública de bienes y servicios del Estado, de los entes territoriales, departamentos, municipios, ministerios, entidades de cualquier tipo que tengan componente estatal, debe ser democratizado con 1/3 de ese pautaje, tal como le orientó la UNESCO, en el sentido de reconocer que existen 3 sectores de la comunicación pública o estatal, o es decir, el Sistema Nacional de Medios en Colombia, como RTBC, los canales regionales o los canales como Canal Congreso y demás. Están los medios tradicionales, monopólicos que hemos hablado, los medios comerciales, y están los medios comunitarios y alternativos, que involucra tanto televisión como radio, es decir, medios audiovisuales, medios sonoros. Están también los medios escritos e impresos, y están los medios basados en nuevas tecnologías de la información TIC. Entonces se requiere, un segundo punto, como lo he indicado, la democratización
de los gastos de divulgación de la gestión pública. Hay otros elementos, por ejemplo, se requiere una política pública nacional de comunicación alternativa que le garantice a la ciudadanía esa libertad de expresión. Y en este momento se debate, para responderte y finalizar, Fabián, en tu pregunta, en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos pedido que en ese Plan Nacional de Desarrollo se establezca una red neutra, es decir, una troncal nacional de accesibilidad de Internet que tenga la posibilidad de acceso para que, por ejemplo, los pequeños y medianos operadores de Internet, con la participación también del sector público, puedan garantizar esa accesibilidad a unos precios adecuados para que al usuario final le lleguen unos valores asequibles, de manera que se cumpla el precepto constitucional y legal de la accesibilidad al conocimiento, a la información, a la cultura. Estamos pidiendo también en el Plan Nacional de Desarrollo involucrar los gastos de divulgación de la gestión pública en un tercio, como lo he dicho, el 33%. Estamos incluyendo allí igualmente que no se desfinancie el Fondo Único de las Telecomunicaciones FUNTIC. Estamos hablando que en el artículo 111 del Plan Nacional de Desarrollo, absurdamente, quieren llegar al 90% de pago de uso del espectro en obligaciones de hacer, es decir, que cualquier transnacional, que son en el caso de la movilidad, este año 2023 y el año 2024, sumado ambos años, por renovación del espectro, el Estado, a través del Fondo de las Comunicaciones, debería recibir 13 billones de pesos, pero si se impone estos gastos de hacer, solamente recibiría el Estado para poder financiar, fortalecer los ISP, pero también fortalecer los programas rurales, la creación de contenidos. Recibiría solamente 1.3 billones y más de 11, prácticamente 12 billones de pesos colombianos, solamente por renovación del espectro, sin hablar de la licitación de 5G, porque también pasaría lo mismo si queda esto así en el Plan Nacional de Desarrollo, tal como lo ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro y tal como lo han hecho los ponentes. Estarían aprobando una desfinanciación de la democratización de infraestructuras y de la accesibilidad al conocimiento, a la cultura, que conllevaría esto, y a profundizar esto en el fortalecimiento de estos monopolios, con lo cual se negaría la democracia económica en Colombia. Sí, indudablemente, Rodrigo, ese es un aspecto muy importante porque nos lleva también a pensar que es la democratización en toda su extensión de la comunicación en Colombia. Y por supuesto también mitigar un poco las restricciones que tiene, como usted bien lo comentaba, la radio, la televisión, entre otros medios de comunicación. A mí me gustaría, Rodrigo, que abordáramos también el tema desde la lucha y desde la reivindicación de la libertad de prensa. Y no sé si tenemos que aquí mencionar el artículo 20 de la Constitución Política, del artículo 73 o del artículo 74, obviamente que reivindica esos derechos. Sí, el artículo 20 tiene, logramos establecer allí el derecho a crear y a gestionar medios de comunicación. Y el artículo 73 es el de la libertad, pues, del periodismo. Que todo ciudadano puede ejercer ese periodismo. Así lo ha decidido incluso la Corte Constitucional en varias decisiones, incluso declarando ilegales algunas leyes que restringía solamente a la licencia de periodismo para poder ejercer el periodismo. Entonces, ¿qué ha sucedido en Colombia? En los últimos 10 años han asesinado a más de 120 periodistas alternativos e independientes. Esto es una masacre total, eso no ha pasado en ninguna parte del planeta, en ninguna parte de los países. La comunidad internacional en esto guarda silencio, ¿no es cierto? Entonces prefiere dedicarse a hablar en contra de Rusia y a favor de Ucrania sin profundizar las razones de todas las cosas, pero, por ejemplo, la comunidad internacional frente a esta atrocidad prefiere referirse en contra del gobierno de Maduro en Venezuela, pero no se refiere en contra de toda esta atrocidad que ha sucedido en Colombia. Esto no ha pasado en ninguna parte, como tampoco ha sucedido la masacre de líderes sociales, de cientos, estamos hablando de cientos de líderes sociales y de falsos positivos.
En este caso, también, tanto en el proyecto de ley como en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos propuesto unas medidas de protección especial, pero también de seguridad social. Es decir, el tema, por ejemplo, de que los periodistas independientes, no obstante cumplen esa función social, no tienen la cobertura de orden laboral, ni de cajas de compensación, ni mucho menos de salud, o mucho menos de derecho a la vivienda. Bueno, Javier y Fabián, ha ingresado Miriam Sogoso, que ya está dando encendido de la cámara para poder participar. Por supuesto, a Miriam, bienvenida. Pues estamos en esta entrevista que teníamos programada para hoy. Por supuesto, para hablar de temas fundamentales como es la lucha y la reivindicación de los derechos de la prensa. Y por supuesto, como ya bien sabía Miriam, teníamos una entrevista programada con Rodrigo Acosta. Miriam, no sé si me está escuchando, quiero darle la bienvenida y obviamente del saludo que usted puede, por supuesto, en este momento extender para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. No sé si Miriam me está escuchando. Bueno, Miriam creo que tiene algunos problemas allí de audio. Fabián. Problemas técnicos. Sí, problemas técnicos. Fabián, adelante. Rodrigo, hablabas en algún momento de la censura que pueden llegar a tener los ciudadanos ante ese derecho a la comunicación. Pero yo quería preguntarle a usted cuáles son las entidades que se encargan de proteger al comunicador, al periodista. Entendemos pues que está la Fundación para la Libertad de Prensa, pero ¿considera usted que esta fundación sí está cumpliendo con su función de proteger la libertad de prensa, de proteger al comunicador, al periodista, o todavía hace falta más entidades que puedan proteger lo que nos estabas contando de las masacres, del problema que tiene el periodista, generalmente el que está libre de esos monopolios para poder llevar la información al pueblo, a la gente? Yo creo que en primer lugar el mismo Estado debe tener estamentos que garanticen estos derechos, no solamente a la seguridad, los derechos laborales, sino también el acceso a la información y al libre ejercicio. Por ejemplo, cuando estoy hablando aquí de la restricción en el uso de las frecuencias, o estoy hablando de la restricción en los aspectos económicos de hacienda pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para Colombia indicó que algo está pasando en Colombia y hizo el llamado para que se evitaran todos estos problemas. Y hay una declaración de principios de esta institución, dentro de los cuales se encuentran los que estoy diciendo, y uno de ellos es, por ejemplo, limitar la adjudicación de la hacienda pública, es decir, de los recursos de los impuestos, es decir, del presupuesto nacional, y que se adjudique a dedo o por preferencias políticas, como se hace hoy en Colombia. Es una forma de censura porque obviamente están restringiendo a los medios, pero también imponer incluso medidas tecnológicas como algoritmos que se tienen en redes sociales como Facebook, de manera que se restrinjan a unos y a ciertas noticias y se promuevan otras. Son formas también de censura y de manipulación de la información. Entonces aquí creo que se puede pronunciar. El Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, ha sido muy corta en esto, prácticamente no han hecho nada. Sería bueno que ustedes crearan un movimiento, ¿no es cierto?, de llamamiento al Ministerio Público, a la Procuraduría, a las personerías de orden regional para que cumplan con su tarea. Lo mismo las Contralorías, porque las Contralorías solamente se dedican a revisar que, por ejemplo, se ha gastado tal gobierno tanto dinero en gastos de divulgación y solamente se refieren a que eso es publicidad y no gastos de divulgación, pero nunca dicen aquí no hay una democratización de ese presupuesto. Entonces, primero hay un deber que tiene el Estado. Y el tercer elemento son las altas cortes. La Corte Constitucional se ha referido continuamente a estos temas, pero en los juzgados muchas veces se pierden tutelas, se pierden procesos que tienen que ver sobre el ejercicio, por ejemplo, de la democracia económica, de la participación de los gastos de divulgación. Sí.
Rodrigo, perdón, me queda una duda. La FLIP en ese sentido, ¿cuál es su función? ¿Si está Lo que pasa es que si está ayudando o es una entidad que la FLIP hace lo que puede. No funciona? Lo que pasa es que, a ver, la FLIP es una organización, es una fundación, no es parte del Estado, es como la misma central que yo dirijo, que es la Central de Comunicación Comunitaria, o lo mismo que es Una Colombia. Digamos, lo importante es que estas organizaciones, que son organizaciones de libertad de prensa, en el caso de la FLIP, que son no gubernamentales, hacemos los esfuerzos en la medida de nuestras capacidades, pero el Estado se ha alejado de la protección de estos derechos humanos tan importantes. Por otro lado, la comunidad internacional ha sido muy corta también en todo esto, como lo dije en un inicio, porque deberían ser mucho más beligerantes al momento de hacer los llamados a los gobiernos. Entonces, eso no se ha hecho. Lo otro, como lo planteaba hace un rato, se necesita, por ejemplo, también una reforma legal, separar, por ejemplo, las funciones de definición de política, de ejecución y de promoción que tiene el ministerio, que acumuló todo el poder. El Ministerio de las TIC entonces hace la regulación, controla la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la práctica, administra y controla el Fondo de las Comunicaciones, define los proyectos, define las políticas, y allí no hay las veedurías o la protección necesaria de la división de poderes, llamémoslo así, para poder que estas definiciones sean compartidas, decididas con la ciudadanía o con algunos otros órganos independientes y técnicos. Entonces, si usted observa, podemos decir que sí, cumplimos con nuestra labor desde el punto de vista de las organizaciones sociales no gubernamentales, como es Una Colombia, que es asociación, como la Central, que es corporación, o como la FLIC, que es fundación. Miren que son los tres tipos de organizaciones no gubernamentales, pero puedo afirmar que nos vemos cortos ante la arremetida de un Estado que, en lugar de promover la democracia política, la democracia en la comunicación, lo que hace es concentrar cada día más los poderes. Estamos hablando de un tema supremamente difícil, porque involucra denuncias. Aquí estoy hablando de generalidades, pero esto se puede llevar a temas muy concretos de persecución. Usted mira nomás lo que pasa en los medios masivos, ¿no es cierto? Entonces excluyen o expulsan a Matador simplemente porque un abogado por allá levantó un tema de hace más de una década, 10 años, y a partir de eso sacan a Matador, pero Matador era incómodo para el tiempo, seguramente por la forma en que expresa a través de caricaturas muy creativas el malestar nacional que se siente sobre ciertas cosas. Pero lo mismo usted puede encontrar en Revista Semana, cómo sacaron a periodistas. Usted puede ver en varios medios de comunicación, el mismo Espectador y otros, en donde sacan a periodistas independientes realmente, ¿no es cierto?, sin que nadie diga nada. Es decir, estas medidas que se toman contra la libertad de expresión son supremamente injustas. Pero usted también mira a nivel internacional, ¿no es cierto? A nivel internacional, pues el mayor representante de esta libertad de prensa se encuentra capturado, pues preso, ha pasado por Ecuador, lo llevaron posteriormente a Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Y pues él sigue encarcelado por haber puesto a consideración del público en general las atrocidades cometidas por el ejército de los Estados Unidos en guerras y conflictos internacionales. Entonces, y lo mismo, pues todo lo que fue en este caso el uso de recursos en islas de paraísos fiscales, ¿no es cierto? O paraísos fiscales. Entonces, Javier y Fabián, digamos que tenemos unos retos extraordinarios y este programa que ustedes hacen es una gran oportunidad para expresar en forma especializada, en forma específica, unos temas que no se están tocando en el ámbito nacional, porque no hay interés en que se toque esto. O sea, no hay interés en que digamos la verdad, ¿verdad? Rodrigo, eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. No sé si Miriam nos está escuchando y ya tenga alguna pregunta por hacer, tendría que expresarnos, no sé si ya tenga
audio, me gustaría que también escucharla de ella y que prendiera su cámara, porque es importante que ella también formule, digamos, o si tiene alguna inquietud que hacer, pues que nosotros la podamos escuchar. Pero al margen de esto, Rodrigo, uno se preguntaría es ¿en qué hemos avanzado frente a la reivindicación de esa libertad de prensa en Colombia? Porque el panorama no resulta menos que preocupante. Una restricción a medios de comunicación, periodistas comunitarios y alternativos y líderes sociales asesinados por esa función que cumplen social. Y obviamente los medios de comunicación que quedan, ¿cuál es el panorama que están enfrentando? Hemos avanzado a nivel nacional, yo diría, en estos últimos 15 años. Lo primero, porque en el caso de Bogotá y Medellín hemos logrado establecer una política pública de comunicación comunitaria y alternativa. Y se han establecido, por ejemplo, en el caso de Bogotá, obligaciones del Estado para reivindicar la labor periodística, también todo lo que se refiere al tema de la cultura, a partir de los canales comunitarios y alternativos. Eso es algo muy novedoso, ¿no es cierto? Lo segundo, hemos logrado establecer en varias leyes el tema relacionado, por ejemplo, con televisión comunitaria desde el año 95. También ya con otras reformas posteriores, el acceso a la televisión, a la radio por comunidades indígenas, afrodescendientes, de mujeres, de desplazados. Logramos también en el Pacto de Paz, celebrado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, establecer varias obligaciones y puntos que tienen que ver con el derecho a la comunicación, el espectro radioeléctrico, la territorialidad. Y en los diálogos que estamos sosteniendo últimamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos logrado varios compromisos. Uno de ellos es legalizar y poner en la palestra pública la existencia de los medios comunitarios alternativos, y allí tenemos entonces que la unidad administrativa de economía solidaria está realizando la tarea de recoger la información de caracterización de los medios comunitarios para avanzar posteriormente, se ha dicho con el gobierno, en empezar a asignar pauta a medios comunitarios alternativos nacionales y regionales. Eso es algo de mucho interés y esperamos que en el segundo semestre de este año 2023 podamos presentar y que sea aprobado el proyecto de ley democrática de medios que pretende el fortalecimiento de los medios comunitarios alternativos, el fortalecimiento de los pequeños y medianos operadores Internet, es decir, de la industria nacional de Internet, y que logremos también otros elementos que hemos tocado aquí en esta sesión. Y también que logremos, vía el Congreso de la República, que el Plan Nacional de Desarrollo contemple varias modificaciones. Entonces, mire que estamos trabajando muy duro. Ha sido muy difícil, ¿no es cierto? Muy difícil, porque estamos hablando de que son derechos que la gente no logra todavía, o que no logramos entender en su exacta medida. Por ejemplo, la gente no sabe qué es un espectro radioeléctrico, hay que hacer una función pedagógica, ustedes lo pueden hacer desde la universidad, explicándole a la gente la importancia de que estos ríos, que circulan sobre todo el territorio nacional, puedan ser entendidos como se entiende fácilmente al ver un río. Debe entenderse así el espectro radioeléctrico, pero la gente no entiende porque no lo ve, solamente lo escucha o lo ve en televisión, pero no entiende y no sabe todavía, o no comprendemos que estos son bienes en donde nosotros los ciudadanos somos los propietarios. Nosotros, como parte de esta nación, como parte de este Estado colombiano, somos los propietarios de todo esto. Entonces, sí hay avances, Javier y Fabián, sí hay avances. Es que antes de la ley que peleamos, la ley 182 del año 95, no había ninguna normativa de televisión comunitaria. Eso lo logramos nosotros, mire, hay gente que incluso ya murió, uno de nuestros compañeros, ahorita el compañero Pico, que fue uno de los impulsores de esta ley. Está Osman Ríos, que es el presidente de Una Colombia, que con él también trabajamos durante esa época. Estoy yo, llamémoslo así, como hacedor de algunos artículos constitucionales, pero también de estas leyes, ¿no es cierto? Está el mismo Secundino Rodríguez. Digamos que
todavía estamos varios de los que venimos en esta lucha de orden nacional, y por eso la importancia de usted, Javier, Fabián y Miriam, de que esta entrevista se haga, porque va a ser una entrevista histórica en la medida que se está recogiendo el acumulado de actores sociales que han convertido su ideario en una gran expectativa, en una gran quimera social y política en beneficio del pueblo colombiano y en beneficio de la comunidad internacional. Entonces, estas grandes quimeras o objetivos, llamémoslo así, controvierten o enfrentan obviamente los monopolios, enfrentan la corrupción, porque luchamos también contra la corrupción, luchamos por los derechos humanos integrales, es decir, cuando reivindicamos el campesino, reivindicamos a las mujeres, reivindicamos a los negros, reivindicamos la paz, entonces obviamente aparecen actores que no les gusta la democracia y por ello pues ha ocurrido lo que viene ocurriendo, que es la concentración de bienes públicos y la liquidación. Algunos periodistas o algunos medios de comunicación los liquidan con la falta de recursos o con la falta de asignación a los pequeños operadores ISP, por ejemplo, asignación de recursos para que no crezcan, mientras que se les asignan millones o billones de pesos para que en redes neutras o en infraestructuras los grandes monopolios se sigan creciendo, lo cual confronta los criterios constitucionales de la democracia, incluida la democracia económica. Sí, como bien lo señala Fabián y por supuesto Rodrigo, no sé si Miriam nos está escuchando ya, aquí desde el punto de vista académico no se trata de estar en contra de, sino por el contrario, reconocer la existencia de esos medios o de esa comunicación estatal, de esos medios tradicionales, pero también la lucha por abrirle la puerta al tema de la comunicación comunitaria y alternativa, que no solamente se realiza en las grandes concentraciones de ciudades, sino que también se realiza en los territorios en procura de estimular esos desarrollos interculturales en un país como el nuestro, que es pues pluriétnico y pluricultural, como su nombre bien lo indica. No sé si Miriam ya lo está escuchando para escucharlo. Miriam, ¿puede abrir el micrófono? ¿Me escucha? Hola, Sí. buenos días. Sí, adelante, Miriam. Ahí la escuchamos. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Discúlpenme, he tenido problemas con las conexiones. Ingresa, se me bloquea, se me cierra y bueno. Tranquila, lo importante es que ya está aquí. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias también por el tiempo que nos estás brindando, Rodrigo. Pues yo también estaba como, no sé qué tipo de preguntas ya hemos formulado, pero pues acerca del tipo de ciudadanía en Colombia, yo siempre he pensado que la ciudadanía en Colombia, probablemente lo que tú ya has estado diciendo, no se distingue con los tipos de ciudadanía que tenemos. Pues me imagino que hay tipo de ciudadanía como para la economía, para que hablemos de economía, para que hablemos de política y ciudadanía dentro del mundo. Dentro de nuestro país sí podríamos tener este tipo de ciudadanías o este tipo de procesos, y sí se estarán realizando. ¿Qué opinas, Rodrigo? Pues el problema principal de la ciudadanía es que se convirtió en una ciudadanía apolítica, sin preocupación de los grandes problemas nacionales, porque los medios de comunicación han satanizado el ejercicio de la participación y del accionar político, tratándolo de politiquería mientras ellos ejercen el poder y monopolizan el poder. Entonces monopolizan el poder económico, monopolizan el poder mediático, el poder de los partidos, y a los que se atreven a participar, a crear medios alternativos, entonces son castigados con la censura o con la liquidación. Eso hay que plantearlo así. Entonces el primer llamado es a que, y lo otro, las universidades deben cumplir también una función social, una función, por ejemplo, las universidades, la mayoría que tienen facultades de comunicación social y periodismo, se dedican a dictar la orientación de comunicación corporativa, es decir, de cómo
el egresado que sale de una facultad de esta se convierte en el jefe de prensa, por ejemplo, de una pequeña empresa o de una gran empresa de orden privado, pero no del ejercicio del derecho a la comunicación ni cómo se hacen medios de comunicación. Eso está vedado a los propietarios del capital, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se crea un medio de comunicación, por ejemplo? ¿Qué se requiere para hacer un medio de comunicación basado o que debe usar satélites o que debe usar frecuencias, ¿no es cierto? Porque en la medida que estas cosas se enseñen, la gente despierta. O que, por ejemplo, el ciudadano en los mecanismos de participación debe tener las garantías del uso del espectro radioeléctrico. Entonces sí, está el Consejo Nacional de Comunicación, el Consejo Nacional de Planeación, por ejemplo, pero el Consejo Nacional de Planeación no tiene ni siquiera las garantías, y estoy hablando del máximo órgano de participación ciudadana, no tiene ni siquiera un espacio de televisión, no tiene un espacio de radio. Entonces, ¿cómo así que la mayor expresión ciudadana ni siquiera puede expresarse porque no tiene espacios? No obstante, la ley 182, la ley 335 de televisión, tienen, por ejemplo, las garantías para negritudes. No ha sido posible que se garanticen un espacio para las negritudes, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la ciudadanía, a la ciudadanía se le ha robado la palabra, se le ha robado la voz, ¿no es cierto? La ciudadanía sí está organizada, la ciudadanía sí está luchando, por ejemplo, el sector del magisterio, el sector del campesinado, los mismos medios comunitarios alternativos, pero, por ejemplo, cuando hay un problema de estos sectores, por ejemplo, un problema agrario, la concentración de la tierra, entonces se habla es con quién, entonces hablemos con Fedegan o hablemos con los dueños de la tierra. Pero ¿cuándo ustedes ven un campesino hablando? ¿O cuándo ven ustedes un líder agrario hablando? A ellos se les niega la posibilidad, porque si ellos hablan o si ellos son escuchados, pues obviamente van a destapar la verdad. Y aquí no se requieren de posturas políticas tan ideológicas, sino la propia realidad. Entonces, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Estamos hablando que es el tercer país más inequitativo por concentración de la propiedad de la tierra, por concentración de la propiedad agraria, pero también de la propiedad urbana, de la tierra urbana y de los bienes de capital. Entonces estamos hablando de una inequidad, pero ¿quién habla de eso? Es muy difícil, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación masivos hablen de eso, porque Rodrigo, son los propietarios precisamente que concentran todo. Entonces, ¿quién está hablando, por ejemplo? Y regálenme un minuto. Voy a ponerles aquí en pantalla esto que les mostré ayer. Ustedes pueden hoy o cuando vean esto, por favor, mirar en este código QR el articulado que estamos proponiendo al Plan Nacional de Desarrollo. Y estamos denunciando lo siguiente. ¿Cuándo ustedes han escuchado esto? Estas son las renovaciones que se deben hacer del espectro radioeléctrico a Tigo, Claro, Movistar, Avantel. Estas renovaciones del espectro, porque vencen en el año 2023 y el año 2024, suman la cantidad de 13 billones de pesos. Sucede lo siguiente, que a hoy, este gobierno anterior modificó la ley 1341 del 2009, y estos recursos deberían ir a parar para el financiamiento de toda la accesibilidad, el conocimiento, creación de contenidos por parte de la ciudadanía. 13 billones de pesos es más de la mitad de la reforma tributaria. ¿Sí observan ustedes esto? Solamente estamos hablando de renovaciones del espectro, no estamos hablando de 5G, que este segundo semestre infraestructura tiene que ser también unas sumas también más grandes. Con la creación de la ley 1978, que lo hizo el anterior gobierno, se abudinearon prácticamente los recursos y 7.9 billones de pesos fueron a parar en obligaciones de hacer a favor de estas mismas transnacionales. Pero mire, con esta misma proporción sucedería, llamémoslo así, si de dejarse este articulado así, que 7.9 billones de pesos, es decir, 8 billones de pesos irían a parar a estas obligaciones de hacer, de manera que Claro, que es una transnacional, invierte, pero en lugar de que paguen al erario público esta plata,
se quedan ellos con esta propiedad de los planes de ensanches. Y solamente le llegaría al fondo FONTIC 5.2 billones de pesos. Pero no sé cómo le metieron gato por liebre al Congreso de la República, estoy hablando del hoy, y pasan estas obligaciones de hacer del 60 al 90%, de manera que 12 billones de pesos van a propiedad de estos grandes operadores, lo que tenían que pagar entonces por uso del espectro, que es un bien público, y el fondo FONTIC solamente se queda con 1.3. Nosotros estamos proponiendo que volteemos esta proporción y que el 85%, es decir, 11.2 billones de pesos vayan al fondo y solamente 1.9, es decir, casi 2 billones de pesos vayan a estos operadores para los planes de obligaciones de hacer. Entonces, mire Miriam, que estamos frente a una grave situación. Entonces, pero dígame por Dios, salvo la ocasión de este programa para poder manifestar esto que está sucediendo, ¿dónde ustedes están escuchando este escándalo? Entonces, no, el escándalo es por aquel que se saltó el Transmilenio, o por aquel que se robó una libra de arroz, ¿no es cierto? ¿Sí? Un pollo y le dieron 14 años. O por aquel que se atracó por allí un ciudadano y le robó el celular. No, aquí hay unas formas modernas de alzarse con los recursos públicos, ¿no es cierto? De burlarse en las normas, ¿verdad? Y de que los ciudadanos no gocen del pleno ejercicio del uso de bienes públicos como es el espectro radioeléctrico, y de que las transnacionales que explotan y monopolizan tengan que pagar. Me dispensan si me alargo un poco en las respuestas, pero quería también que fuéramos muy pedagógicos, porque sé que este programa va a ser escuchado por todas las universidades en Colombia, y en especial por los actores de los medios comunitarios alternativos, que seguramente van a ver esto como un escándalo. Ese código QR que les mostré, por favor accedan allí, ¿no es cierto?, a ese código QR, que allí van a tener toda la información. Rodrigo, no te preocupes, de verdad que para nosotros también es muy pedagógico y nos ayuda en nuestro crecimiento personal y obviamente que profesional. Hablaba usted de esa búsqueda y esa lucha que han tenido en legislar la comunicación alternativa. A nivel de Estado, ¿qué tanto les han abierto las puertas los diferentes estados que hemos tenido, o los gobiernos? Este gobierno que está ahora, por lo que usted ha dicho, está buscando que se democratice, que se pueda generar algo distinto, que se cambie lo que ha sido una constante en ese monopolio de comunicaciones. Con el gobierno del presidente Gustavo Petro ha pasado algo bien interesante que no había pasado en los anteriores gobiernos. Por ejemplo, nunca tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente Duque. Y obviamente era un imposible. Con el presidente Gustavo Petro hemos logrado tener una consonancia. No puedo hablar de acuerdos porque cada cual en su rol va caminando. Pero, por ejemplo, la democratización de los gastos de divulgación, cuando el presidente Petro dice que se implemente en Colombia la ley del 1/3, y el ejercicio que está adelantando hoy la Unidad Administrativa de Economía Solidaria, que es ya hacer el censo y promover ya varios encuentros de orden nacional, ya incluso están las invitaciones. Eso nunca se había hecho, ¿cierto? Lo segundo, eso involucra aspecto organizativo de política pública, pero también involucra democratización del pautaje. Algo también muy interesante que ha sucedido es el llamado que ha hecho el presidente Petro, que esperamos que lo recoja el Ministerio de las TIC, es que se fortalezca la industria nacional de los pequeños y medianos operadores ISP, que Gustavo Petro como presidente le denomina las juntas comunales, que en realidad son juntas comunales, pero también comunidades organizadas y pequeñas empresas en los municipios, que son prestatarios de Internet. Pero viene aquí el dilema entonces, ¿y dónde están las frecuencias? ¿Dónde está el satélite? ¿Dónde está la red troncal nacional de fibra óptica como red neutra que permita precios asequibles? Entonces, por eso necesitamos el proyecto de ley que se haga realidad en el segundo semestre de 2023, y necesitamos que algo quede en el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero bueno, imagínense que apenas estamos entendiendo este dilema, este tema, cómo crear un movimiento social y que los congresistas entiendan qué es espectro radioeléctrico, por ejemplo, porque nadie va a votar si no entiende qué es un espectro radioeléctrico. Entonces, obviamente, pues de hecho, de eso se aprovechan del desconocimiento, de la ignorancia tecnológica y de la ignorancia política y de la normativa internacional, aprovechan los monopolios y ciertos grupos para mantener el statu quo tal como está, porque les interesa. Y nadie les interesa a los medios masivos, pues salvo a los medios masivos del orden alternativo, pues hablar de estos temas. Entonces, y por eso la importancia de esta reunión, de esta sesión, porque se ubica esta sesión y este programa en un momento histórico del desencadenamiento de una transformación que podría dar a un punto en la historia de quiebre. Estamos frente a ello, ¿no es cierto? Y obviamente por eso aparecieron personajes como Vicky, como otros y medios nacionales atacando el proyecto de ley, ¿no es cierto? Asustando al Congreso de que se les venían encima, y por eso llamaron a varios congresistas. Oiga, ¿ustedes qué están haciendo allá? Varios congresistas obviamente se asustaron, otros congresistas se fortalecieron, ¿no es cierto? Y nosotros pues sabemos que tenemos la verdad, no la verdad revelada, pero sí la verdad aritmética, la verdad matemática, la verdad jurídica y la verdad constitucional y del derecho internacional para seguir avanzando. Sí, yo tenía una pregunta, Rodrigo, ya en esta parte final de la entrevista. ¿Cuánto invertimos en publicidad en Bogotá? Yo tengo la idea de que más o menos son como 380.000 millones o algo así que se invierten en publicidad solamente en Bogotá. ¿Cuánto se invierte en publicidad a nivel nacional? Y la segunda parte de esta pregunta es, estos medios de comunicación comunitario, ¿cómo se deben enfrentar hacia esa distribución y democratización de la inversión publicitaria? Porque no tienen rating, es decir, el rating de sintonía no forma parte de los estudios, la comunicación comunitaria, por supuesto, y tampoco tenemos las herramientas para hacerlo, digámoslo oficialmente, y además hay una resistencia para medir también incluso el impacto que tiene las señales de cable en el país, porque obviamente hay unos grupos económicos que no han permitido el ingreso de estas mediciones de manera amplia y democrática. ¿Cómo medir entonces la comunicación comunitaria para que tenga accesibilidad al recurso? ¿Y cuál es la vía pensando en el capital social y no en el rating? Bueno, lo primero es que durante el gobierno del alcalde Peñalosa en Bogotá se gastaron sumas superiores a los 300.000 millones de pesos. Eso es más que el presupuesto que gasta Ecuador a nivel nacional en publicidad. Para que más o menos entendamos, dividamos esto, alguien me ayuda por favor, solamente dividan 300.000 millones de pesos en una casa de 30 millones de pesos, a ver cuánto nos da. 300.000 millones de pesos dividido en 30 millones, para que más o menos entendamos cuánto significa esta plata. Bueno, y a nivel nacional, por ejemplo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se gastaron sumas de dinero anuales de más de 1.2 billones de pesos. Pero ¿a dónde van estos recursos? Todavía hablando de Bogotá, por ejemplo, durante el gobierno de la alcaldesa Claudia López, no obstante las obligaciones legales que tiene con los medios comunitarios, se han gastado 65.000 millones de pesos. Escuchen esta exorbitante suma, que va a parar ¿a dónde? Al Espectador, al Tiempo, a Revista Semana, ¿verdad? A los medios tradicionales. Y menos del 1.5% va a manos de los medios comunitarios alternativos. Estamos frente a un uso indebido de la hacienda pública, tal como lo orienta la comunidad internacional, que estamos frente a una forma de censura con el uso de los recursos económicos que es de propiedad de todos los colombianos. Fabián, ¿cuántas casas le dio? 12, creo. No, hombre, 300.000 millones de pesos. 300.000 dividido en 300.000 millones de pesos. 30. 300.000 millones de pesos dividido en 30 millones son 10 millones de pesos. Sí, no. lo dice así. ¿Cuántas casas? Si yo tengo 300.000 millones de pesos
¿Cuántas casas puedo comprar si cada una de cuota inicial vale 30 millones? Bueno, ahí les queda la tarea. Para que más o menos miremos esa ilógica de los recursos. ¿Serían 10.000, Rodrigo, más o menos? A ver, disculpen, aquí vamos haciendo la operación. Porque si hay que hacerlo, esto a nivel pedagógico. 300.000 millones. 1, 2, 3. 300.000 millones. Y estamos diciendo que 30, ¿no es cierto? 30 millones. Entonces, borro acá. Me quedan 10. Perdón. Sí, señor. Son 10.000 casas. Imagínate 10.000 casas que se gastaron solamente en Bogotá. Solo en publicidad. Solamente en Bogotá. Solo en Bogotá. Pero ahora multiplique eso por el gobierno nacional. Multiplíquelo por 4 veces más. Entonces ya multiplicado por 4 son prácticamente 50.000 viviendas que se gastaron de los recursos de los colombianos en favor de esos monopolios transnacionales. Pero ahora hagamos otra forma. Cojamos esos 13 billones de pesos que solamente por renovación del espectro piensan sustraer de los fondos públicos. Entonces usted más o menos no le da 50.000 viviendas, sino 500.000 viviendas. ¿Sí me están escuchando? 500.000 viviendas. Que esos monopolios cogerían esa plata para sus propios intereses. Estamos hablando más o menos de los 10 billones de pesos. Hagan la operación. 10 billones de pesos dividido en 30 millones de pesos. En 30 millones de pesos. Más o menos para que podamos, apreciadas amigas y amigos ciudadanos que nos están escuchando, cuantificar y visualizar un poco de la magnitud de los recursos que estamos hablando. ¿No es cierto? Entonces, esta como la primera parte de la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Y lo segundo es que la política pública, si lo logramos a nivel nacional, debe contemplar una forma de medición de los medios comunitarios alternativos basado en el capital social como los procesos de participación y de construcción del tejido social por parte de los medios comunitarios. Porque, por ejemplo, voy a hablar del caso del periódico Proclama. El periódico Proclama va directamente a la población con discapacidad. Pero ¿cuándo vamos a hacerle la medición numérica para saber a cuántos ciudadanos le llegan? Entonces, pues claro, vamos a decir, no, es que solamente le llegan a 50.000 usuarios, eso no es nada. No, pero es que estamos hablando de 50.000 usuarios que son la población con discapacidad. Lo mismo pasa con los medios de negritudes o los mismos medios alternativos temáticos sobre los temas de, por ejemplo, el movimiento comunal, el movimiento cívico popular, el movimiento ambientalista o el movimiento de los sin casa, sin tierra. ¿Sí me explico? Son, llamémoslo así, mediciones de construcción de capital social. Pero mire la curiosidad, no obstante eso, medios comunitarios alternativos, voy a hablar por ejemplo del mío, no puedo hablar de los demás porque no conozco las cifras, pero yo he llegado a mediciones mensuales de más de 2.5 millones de impactos. En este momento estoy teniendo más de 300.000, 400.000 impactos mensuales, con toda la restricción que me están haciendo por todo lado. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que a RCN le den todos estos dineros cuando, por ejemplo, el noticiero de RCN, que tiene 7 puntos, estamos hablando de que solamente tiene 700.000 oyentes? ¿Sí me están escuchando? 700.000. Sí, sí. Eso quiere decir que 2 medios comunitarios de mediano alcance, como el mío o un youtuber, deberían recibir las millonadas de pesos que les entregan a ellos. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si estamos midiendo por la audiencia incluso, a mí me tendrían que estar dando como la mitad de RCN, digo yo, pero si es que mi impacto es incomparable con el doble
de lo de ellos, ¿no es cierto? Estoy hablando de puntos de RCN, porque cuando uno se mete en esto uno tiene que también mirar la competencia, cómo es que van. Y entonces sumados, por ejemplo, los medios comunitarios alternativos de Bogotá, ¿cuántos millones de impacto tiene más que RCN o Caracol juntos? Pues obvio mucho más. Entonces ahí es donde uno empieza a explicar por qué Petro llega a la presidencia, ¿no es cierto? Pues porque hubo una función en donde se abrieron los medios comunitarios alternativos a hablarle a las comunidades. Y estoy hablando como medios comunitarios alternativos también los ciudadanos normales, ¿no es cierto? Porque hay ciudadanos normales que tienen más impactos que incluso RCN y Caracol, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que aquí hay una inequidad injustificada y una forma de censura. Aquí hay una forma de censura a los medios alternativos y eso toca plantearlo así. Entonces, el llamado a los medios comunitarios alternativos para que sigamos con esta labor extraordinaria e histórica, que ya se está visualizando los cambios. Miren, Javier y Fabián y Miriam, a mí me decían que yo era un loco. A mí me decían cuando empecé a hablar de todo esto, ¿sí se pueden ustedes imaginar? ¿Sí? Yo vengo hablando del satélite geoestacionario hace ya varias décadas y sigo insistiendo hoy en el satélite geoestacionario, pero sí, insistía también en los medios comunitarios alternativos y me decían, señor, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Eso qué es? ¿Sí? Y mire que hoy estamos en un nivel prevalente, ¿cierto? Logramos varias cosas en el acuerdo de paz, como lo he dicho, tenemos varias leyes, tenemos artículos constitucionales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos falta? Pues más fuerza social y más fuerza política. Pero no me refiero a fuerza política, váyase usted para el Partido Liberal, váyase usted para el Partido Conservador, no. Me refiero a la fuerza organizada de la sociedad para hacer realidad sus objetivos, sus quimeras. Muy bien. No sé si para el cierre ya tenga algo que agregar a manera de cierre, Fabián y por supuesto Miriam. Miriam se puso feliz, a ver, la veo contenta. Bueno, yo quiero agradecerle a Rodrigo por el tiempo que ha dispuesto para nosotros, para explicarnos de forma muy clara y concisa la situación a nivel legislativa del país, a nivel participativo, todos los vacíos que se tienen y por los cuales personas como él siguen trabajando para que este derecho sea bien recibido o que de verdad sea un derecho al cual tengamos acceso todos en el país. Creo que también de forma didáctica le va a servir a mucha gente, especialmente yo hoy recibí muchos conceptos y me voy con una claridad. Creo que el ejercicio que estamos realizando se completa porque toda esa información nos ha nutrido muchísimo y como le dije anteriormente, para la parte profesional nos va a servir mucho en ese crecimiento. Muchísimas gracias. A usted, Fabián, muchas gracias también por estar aquí. Ay, y a Miriam. Sí, Rodrigo, ¿me escuchan? Es que tengo acá. Sí, la escuchamos perfectamente. Rodrigo, a mí me gustó mucho lo que acabas de decir, de los dos, pues que te comparas con estos grandes medios de comunicación que no da la posibilidad de tener una democracia así como lo que haces tú, que el sueño que tú estás haciendo también lo podamos lograr muchos de nosotros, porque parte de esa participación es parte de nosotros como ciudadanos y que tú estás siendo responsable con todo el proceso de la comunicación que estás brindando a todos esos oyentes, y qué chévere que estés dando la oportunidad de que nosotros tengamos esas ganas y ese derecho de también ser parte y útil de la participación, pero pues como lo haces tú con mucha responsabilidad, que tienes una identidad con lo que estás haciendo, porque tienes enfocado varios valores dentro de tu proceso comunicativo, y pues parte de eso también yo creo que es parte de nosotros también, como reconocer como ciudadanos que tenemos derechos y que también podemos tener esos deberes y poderlos expresar, no solamente para nosotros en una comunidad, sino para ampliarla en varias comunidades como lo has hecho tú. Y